El taxi es una de esas cosas que forman parte del paisaje, que todos hemos usado, que vemos cada día y de la que sabemos poco o casi nada. Y hay tanto que contar, su historia está llena de curiosidades y te vamos a contar algunas. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Quería hacer un vídeo sobre taxis porque hay mucho que contar sobre los taxis. Así que me puse manos a la obra, a investigar, a buscar información, a ordenar mis ideas y me di cuenta de una cosa. Era imposible, imposible. Es imposible hacer un solo vídeo sobre taxis. Hay mucho que contar. Además de su larga y curiosa historia, pues es que en los taxis se da otra circunstancia, que es algo muy local. No es que cambien de un continente a otro, de un país a otro, es que cambian incluso de una ciudad a la otra. Así que en este vídeo, en este primer vídeo, porque ya os anticipo que habrá más, vamos a hablar de generalidades y de algunas curiosidades, un poco lo más interesante y lo más importante. ¿Quién inventó el taxi? Todos sabemos que el invento del taxi es muy anterior al invento del automóvil. Diréis, ¿pero cómo de anterior? Muy anterior, muy anterior. Es muy antiguo, tan antiguo que ni siquiera hay escritos. Tan antiguo que no habías nacido ni tú, tan viejo en realidad, no antiguo, tan viejo. Es muy graciosillo, efectivamente, tan viejo que ni siquiera yo había nacido. Fijaos, tan antiguos que ya hay referencias escritas en la antigua Roma. El poeta Publio Virgilio, en el año 30 a.C., ya hace referencia a que la gente romana con posibles, bueno, muchos tenían carruajes, pero cuando se desplazaban al centro cogían unos carruajes que eran exactamente lo mismos que los taxis actuales. Evidentemente no eran coches, como podéis imaginar, pero esto, como os digo, hay referencias escritas ya en la antigua Roma. Generalmente se considera el inventor del taxi a un parisino, que era el francés, claro, si era parisino era francés, esto es redundante, Nicolas Sauvage, quien en 1640, por cierto, año en el que yo todavía no había nacido, por si acaso, pues creó la primera compañía dedicada al taxi, que evidentemente era con carruajes de caballos y que estaba en la parisina calle Rue de Saint-Martin. Pero a nosotros nos interesan los coches, Max, ¿no? Muy cierto, nos interesan los coches, así que vamos con ellos. Automóvil, taxi. No hace falta que diga que Louis Renault, para los españoles, pues era un visionario, hasta tal punto que ya en el año 1904 diseña un coche y fabrica un coche pensando en su uso como taxi, que era evidentemente el Renault AG1 Londelet, que era un coche sencillo de construcción, sencillo de conducir, muy simple, muy robusto, muy cómodo y además con un consumo muy ajustado. El motor era un sencillo motor bicilíndrico de 1.205 centímetros cúbicos, daba 9 caballitos y le permitía alcanzar unas velocidades que, bueno, pues según las circunstancias podían ser entre 30 y 45 kilómetros por hora. A ver, Max, ¿por qué no nos explicas qué es eso del Londelet? Tienes toda razón, porque a veces doy por sabido cosas y no hay por qué saberlas. Londelet era un típico coche para chofer, que llevaba el conductor, curiosamente, también lo llamaban coupé de ville, que es lo mismo pero más fino. El coche llevaba al chofer, como os digo, fuera, descapotado, y la parte trasera, que sí era cubierta. La diferencia entre el coupé de ville y el Londelet es que el Londelet era un saloncito que llevaba, bueno, pues las banquetas enfrentadas. Era una rémora de exactamente cómo es un coche de caballos. A ver, estos taxis, los taxistas, fueron héroes de guerra, entonces. Bueno, también otro buen apunte de Rodrigo, iba a decir de Rodríguez. Es que está de Rodríguez. Bueno, otro apunte de Rodrigo, que es verdad, lo comentamos en los coches de la Primera Guerra Mundial, que, bueno, pues realmente estos conductores, estos taxistas fueron unos héroes, porque lo contamos ahí, si queréis ver el detalle, lo podéis ver ahí. Seguramente hagamos un vídeo, pero vamos, muy en corto. Pues el ejército francés no tenía cómo acudir al frente cuando llegaban los alemanes y, bueno, pues lo fueron en taxi, los famosos taxis del Marne, por cierto, y como curiosidad, que tuvieron que pagar. ¿Por qué taxi? En sus comienzos, el precio de los taxis era motivo de controversia. Bueno, lo sigue siendo, pero ahora es más fácil, es más fácil. Bueno, sencillamente por saber qué te iban a cobrar, cuál era el precio. Ajustar ese precio, como os digo, desde el principio fue un problema
y un tema de controversia entre los taxistas y los clientes. Al principio, pues era muy sencillo. Durante siglos, tú parabas o llamabas a un taxi y decías dónde ibas a ir. Y el taxista, pues, te decía cuánto te iba a costar. Bueno, esto parece sencillo, que puede funcionar, pero claro, si un día llamabas a un taxista y te cobraba una cosa y otro día te cobraba otra, el mismo, o había unos más baratos o unos más caros, bueno, esto fue siempre motivo de disputa. ¿Y cómo se solucionó este problema en los taxis? Bueno, pues inventó el famoso taxímetro, que era pues un medidor de recorrido y que tú sabías que ibas viendo como a veces da un poquito de miedo. Yo me acuerdo que en un viaje a Barcelona es que veía correr el taxímetro y creía que no tenía dinero, pero bueno, más o menos ya se sabe el precio por kilómetro, lo que se llama bajada de bandera, que es por el hecho de pararte y subirlo, y tú lo vas viendo. Y de esa manera pues el precio se ha estandarizado y se han acabado estas controversias. Y también, y lo más importante, es que este aparatito, que se llamaba taxímetro, ha dado nombre a los taxis, nombre con el que se le conoce, yo diría que casi todo el mundo y hasta nuestros días. Fuera de cámara me decía Rodrigo que ahora con todos estos Uber, Cabify y todo esto vuelve a haber un poco de controversia. Bueno, porque ya no existe el taxímetro. Es cierto que cuando lo contratas ya sabes lo que te va a costar. Y luego hay otra modalidad de taxi que lo hay mucho en Oriente, pero también lo hay en muchos sitios. Incluso a veces en Italia yo he visto sitios que se hace, que es que tú puedes parar un taxi aunque vaya ocupado, bueno, se va lleno o no. Entonces tú dices dónde va a ir, dónde quieres ir, el conductor ve que sabe dónde van a ir los pasajeros, pues dice, pues mire, si llamamos a este señor perdemos 10 minutos más, pero le voy a cobrar no sé cuánto menos. Y en un momento se hace una negociación de ese tipo y se optimiza el uso del taxi. A mí la primera vez que lo vi, que por cierto creo recordar que fue en Yemen, me llamó mucho la atención. Los taxis, un lujo. Los taxis de ahora son coches cómodos, pero se puede decir que son normales. Por eso os sorprenderá saber que en sus comienzos eran todo lo contrario, es decir, eran coches de verdadero lujo. De hecho, fue en los taxis donde se utilizaron pues, equipamientos de confort como puede ser, bueno, de confort y de discreción, para que no se viera quién iba dentro, como los cristales tintados, la calefacción, el suelo completamente plano y además llevaban suspensiones especiales mucho más cómodas. Eran estos taxis realmente tan especiales que había gente adinerada que aspiraba a poder tener como coche de uso particular un taxi. Bueno, esto hoy día yo creo que ha cambiado bastante. Y los conductores eran verdaderos profesionales que, bueno, pues conocían la mecánica, sabían conducir, conocían perfectamente la ciudad donde se movían, iban uniformados, con gorra de plato. Yo os diría que esto ha cambiado. A ver, los conductores, los taxistas de ahora siguen siendo buenos profesionales, pero salvo en sitios que también hablábamos fuera de cámara, como Tokio y algunas ciudades, generalmente de Oriente, que van uniformados con gorra de plato e incluso con guantes. Normalmente no es así, ¿no? Pero bueno, como os digo, quizás esto ha cambiado, pero los taxistas siguen siendo, en general, buenos conductores y además es que hacen un examen para demostrar ese conocimiento, conocen muy bien la ciudad donde se mueven, aunque hoy día con los navegadores pues esto ya no es tan importante. Coches favoritos. Hay ciudades y países, para mí Londres es el ejemplo, donde el modelo de taxi está unificado. A mí esta solución me gusta mucho. Primero porque os decía que los taxis forman parte del paisaje. Los taxis de Londres es que los reconoces, es que ves un flash de una película, que por cierto, el taxi aparece en muchísimas películas. Pues nada, como te decía, ves un flash y ves un taxi y dices, oh, estamos en Londres. Aparte, como están diseñados específicamente para ese uso, de cara al cliente son cómodos, grandes, espaciosos y yo creo que de cara al usuario, al dueño, al propietario, al taxista, pues debe tener ventajas, supongo, en cuanto a precio y mantenimiento, al ser una flota tan grande de taxis todos iguales. Pero, para mi sorpresa, esto es la excepción, porque en la mayor parte del mundo los taxis pueden ser distintos modelos. Bueno, es que de hecho no es que sea en cada país o en cada provincia, sino a veces en cada ciudad. El ayuntamiento, porque depende del ayuntamiento de los taxis, dicta las normas de los coches que pueden ser utilizados como taxis. Con lo cual, bueno, hay infinidad de taxis distintos en una sola ciudad. Yo es algo, honestamente, que nunca lo he entendido. Yo creo que sería fantástico que los taxistas se pusieran de acuerdo para tener un modelo único, pero esto lo veo bastante difícil. Pero bueno, da igual. Como os decía, no soy partidario y me gusta más la primera opción, la opción, vamos a llamar, londinense. 10 ejemplos.
Ya hemos hablado de un modelo de taxi en concreto, el Renault AG1. Se puede decir casi que el primero. Pero he seleccionado, bueno, he hecho un poquito un mix, porque no he seleccionado 10 coches. Hay modelos de coche y hay tipos de taxi, pero he cogido los 10 que me parecen, 10, llamémosle tipos de taxis que me parecen más interesantes. Almendrones, Cuba. En La Habana, muchos de los taxis que puedes subirte a ellos o alquilarlos son preciosos coches americanos de los años 50 y 60 que por su tamaño y su forma, pues en Cuba se les llama, en La Habana sobre todo, almendrones. Bueno, estuve allí hace unos años, estaba deseando llegar a La Habana y subirme uno de estos coches. Y la verdad es que me llevé un poquito un chasco, porque los coches son preciosos, están impecables por fuera y por dentro, pero son más falsos que una moneda de chocolate. La base es original, pero están pintados de colores muy vivos, muy llamativos. El interior no es original, pero es que cuando hablamos de mecánica, nada que ver, no son coches restaurados. Han adaptado motores, cambios, incluso suspensiones de modelos muchas veces japoneses y rusos. Bueno, en concreto el que yo conduje, como curiosidad os puedo decir que el aire acondicionado que llevaba era un aire acondicionado casero adaptado a su uso en un taxi. Checker Motors USA. La Checker Cup o la Checker Motors fue una empresa que se dedicó prácticamente exclusivamente a hacer modelos destinados a su uso como taxi, que se podían ver, por supuesto, en Nueva York, en New York, pero en casi todas las ciudades americanas. Algunos se ven y sobre todo en las películas lo vais a ver muchas veces. Mecánicamente eran súper sencillos, eran, como se suele decir, el mecanismo de un botijo. Bueno, Marc, explica qué es un botijo. Sí, porque eso es una frase, un dicho muy español, no sé si incluso muy madrileño. Un botijo es un recipiente de cerámica que es magnífico, que tiene un asa, una toma grande para echarlo de agua y un agujerito pequeño que se ve así, que mantiene el agua muy fresquita. Es algo muy sencillo, pero que funciona muy bien. Pues estos coches eran igual, eran duros, durísimos, baratos, muy simples, pero con una estética, yo no voy a decir que fuesen bonitos, a mí me gustan, que fuesen, bueno, ya sabéis que tengo gustos muy raros. Pero no voy a decir si eran bonitos o feos, pero lo que eran muy característicos. Dodge Dart, España. Sobre los años 70, en muchas capitales de provincia, no sé si muchas, pero en algunas, desde luego en Madrid, pues había taxistas, bueno, pues o porque eran atrevidos o adinerados, que se compraron, como para usarlo como taxi, el Dodge, que ya sé que existe Dodge, pero en España era Dodge, el Dodge Dart, que era un coche, bueno, en España era lo más caro y más lujoso que existía. Y bueno, pues era impresionante. Yo lo he puesto en esta lista porque para mí el Dodge de pequeño era lo más, era un Aiga, ¿no? El más grande que Aiga, ya sabéis esa famosa palabra. Y recuerdo, tengo una anécdota con mi hermano, que él sabía, ya sabéis que me quería mucho, era 6 años mayor que yo, no sé a dónde fuimos, que mis padres nos dijeron, bueno, pues volver en taxi, nos dieron un dinerito, cosa bastante infrecuente. Bueno, pues mi hermano sabía mi ilusión por subirme en un Dodge, y estuvimos esperando, yo creo que 2 horas, hasta que por fin pasó uno, porque eran muy frecuentes, lo paramos, nos subimos y bueno, yo recuerdo que para mí fue como subirse en una auténtica nave espacial, me pareció enorme, fue casi una experiencia religiosa. LTI, Reino Unido. El taxi de Londres, que tiene un nombre, le voy a haber puesto un nombre decente, ¿no? Tiene un nombre de agente secreto, LTI TX4, que por cierto, he leído por ahí que lo fabrica la empresa china Geely. Y no, bueno, no y sí. Geely lo fabrica, bueno, tiene la exclusiva y ha comprado la tecnología para fabricarlos para China. Pero el que se usa en Londres se fabrica en Inglaterra y es un coche diseñado sobre la base del Austin FX4, que dio lugar al LTI TX2 y luego, misterios, al TX4. Estas cosas son cosas que hacen los ingleses, no sé muy bien por qué. Bueno, el coche me hace gracia porque el diseño es específico de carrocería, pero es un poco cajón desastre porque tiene un motor diésel italiano de VM Motori, caja de cambios americana, automática, de Chrysler, aunque también los hay porque hay taxistas londinenses muy conservadores con cambio manual, muy raros. SEAT 1500, España. En toda España, y especialmente en Barcelona y Madrid, los primeros taxis fueron SEAT 1400 y luego el 1500. La razón, muy sencilla,
muy sencilla, es que no había otra cosa. Sencillamente no había otra cosa. Así que durante décadas, porque estos coches duraron mucho, no hace tanto que alguno se podía ver por Madrid, pues fueron los coches, eran coches, os diría, por excelencia eran taxis o coches de policía o coches de personalidades. Normalmente el motor, porque luego hubo, al final de su carrera hubo una versión diésel, pero eran todos de gasolina. Y los taxistas le cambiaban el motor, le ponían un motor español, fabricado en España, o Perkins, un motor español Barreiros, o Mercedes, o uno que fue muy popular en su época y que a mí me encanta, que es el Matacás. Bueno, además os recuerdo que el Barreiros y el Matacás eran de fabricación y diseño español. Bocho, México. La primera vez que fui a Ciudad de México, igual que cuando fui por primera vez a Río de Janeiro, pues me sorprendió que los bochos, lo que aquí llamamos escarabajos, pues eran taxis. ¿Por qué me sorprendió? Porque en España y en la inmensa mayoría del mundo mundial, pues los taxis tienen que tener 4 puertas y ahí no. Había algunos que me comentaba Rodrigo, que según te subías el tío te quitaba el asiento, pero es que había algunos que sencillamente pues no llevaban el asiento de la derecha. Bueno, el asiento me refiero del acompañante. Es algo muy curioso y que todavía pues pasa lo mismo, hasta no hace tanto, y yo creo que en México aún se puede ver alguno de estos taxis. Toyota Prius, Canadá. Bueno, más que Canadá, os diría que concretamente este taxi, este modelo de taxi, Toyota Prius, es el taxi más típico en Vancouver. Vancouver, que es una ciudad que quiere y ha conseguido ser un ejemplo de ecología. El 90% de la energía que se utiliza en esa ciudad es renovable. Y siempre que hay listas de las ciudades más ecológicas, más sostenibles, aparecen esas listas, ¿no? Bueno, supongo que estos coches, si no lo están haciendo ya, en breve lo harán, cambiarlos por coches 100% eléctricos. Tuk Tuk, Tailandia. Aquí empezamos con las rarezas, porque ya os he dicho que íbamos a hablar de modelos de taxi y de tipos de taxi. Bueno, he puesto Tailandia en el país, pero este tipo de taxis se encuentran en muchos lugares del mundo, sobre todo en Oriente y el Próximo Oriente. Suelen ser motocarros, no suelen ser coches. Bueno, de hecho, un tuk-tuk o un rickshaw se dice. El rickshaw también era el que iba tirado por una persona. Bueno, como se llaman en la India, son motocarros de 3 ruedas, son muy particulares y bueno, pues yo creo que merecía la pena sacarlos aquí para que veáis cómo son. Vaporetti, Italia. He puesto Italia, pero como podéis suponer, estamos hablando de Venecia. Ojo, porque ya sabéis que Vaporetto es singular, Vaporetti es el plural, pero se llama Vaporetti, o Vaporettos en singular, tanto a los que son taxis, que son pues, una lancha motora de un tamaño relativamente grande, en torno a 10-12 metros, que pueden llevar 6, 8, 10 personas, como a los grandes que realmente hacen las funciones de autobuses. Bueno, como podéis imaginar, son taxis, a todos los efectos son taxis, que con su tarifa, su bandera, los puedes incluso parar, vas a una parada. La diferencia es que, claro, estamos en Venecia y entonces pues son barcos. Yo, os vais a reír, pero tengo una anécdota en uno de estos taxis, porque tengo un amigo que tiene uno, y bueno, pues este chico que se llama Humberto, pues hizo una gracia. Nos fuimos a la cercana isla que está al lado de Venecia, está, ¿cómo se llama? Murano y Burano. Bueno, fuimos a Burano. Y cuando estábamos lejos hizo la gracia de a mi hijo, que tenía 14 años, dejarle que llevara el taxi. Y de la nada apareció la policía. Bueno, tuvimos que dar muchas explicaciones, no pasó nada, pero yo pensé que esa experiencia de mi hijo de llevar un taxi de Venecia acababa en la comisaría. Burro Taxi, España. No me lo puedo creer, no lo puedo creer. Es que lo tenía que poner porque me parece una cosa muy curiosa. Este guiño a lo nacional, estos taxis que son burros, que están en la ciudad malagueña de Mijas, y que yo sepa es el único, bueno, seguro que habrá más sitios, ¿no? Pero que yo sepa es la única ciudad, desde luego de España, que yo sepa la única donde los taxis son burros. Bueno, a mí me encantan los burros, me parecen entrañables, porque, ojo, no son asnos ni mulas, son burros, los pequeñitos, los que yo me subo, me siento y voy arrastrando las puntas de los pies. Lo decía al comienzo, que hacer un solo vídeo de taxis se me hacía complicado, porque quiero contaros la historia de los taxis del Marne, quiero contaros
la historia de los taxis de La Habana, porque es muy, muy interesante. Bueno, también me encantaría hablar de cómo han evolucionado los taxis de Londres o los taxis en Estados Unidos, con los famosos Chetker. Y probablemente, si este tipo de vídeos os gustan, los hagamos. Así que ya lo sabéis, si os gusta me lo decís porque hay mucho que contar. He elegido como taxi del día el burro taxi. No, hombre, no, el taxi del día tenía que ser un coche. Y he elegido uno muy en concreto, un Checker, pero el modelo que para mí me parece el más característico, que es se llamaba Marathon Taxi Cab de 1982. Lo he elegido por ser el más característico y porque está en el museo, lo veis este coche, en el museo de Ford. Y a mí este coche me parece que es más americano que la Coca-Cola. Ágata, no Agatha Christie, la escritora, sino una seguidora nuestra catalana, pues pregunta que por qué no hay más taxis eléctricos. Bueno, pues muy sencillo. Primero porque son caros, son muy caros. Luego además, ojo, que la duración, no lo he puesto en el guión, pero lo estoy pensando mientras lo cuento, la duración de las baterías para un uso de ese tipo tan intenso puede ser un problema. Y luego la autonomía, porque aunque sea por ciudad, un taxista hace muchos kilómetros. Y el problema, ya lo sabéis, cuando pues, tienes que recargar una batería grande desde cero, desde casi cero, puede ser, aunque es un cargador rapidísimo, mucho tiempo, mucho más de una hora. Así que efectivamente, hoy por hoy taxis eléctricos los hay, pero hay pocos. Y Sargo, que es un nombre que no conocía, no sé si es un diminutivo de algo, pues me pregunta que por qué no hay, los taxistas no usan el cambio automático. Bueno, que yo sepa, la mayoría. Es verdad que fueron muy reacios, porque decía que daban problemas, que eran caros de mantener. No es verdad. Yo creo que cuando estás todo el día metido en la ciudad, el cambio automático es un aliado insustituible. Y, por ejemplo, en Madrid yo te diría que la inmensa mayoría de los taxis son automáticos. Pero sí que es cierto, no sé en otras ciudades de otros países del mundo, pero sí que te digo que sí que costó que los taxistas aceptaran el uso del cambio automático. Hemos llegado al final, espero que este vídeo os haya gustado, no hemos bajado la bandera, no vamos a cobrar nada. Bueno, si os gusta el tema, como os he dicho, hay mucho que contar de los taxis y de los taxistas. Nos lo contáis en los comentarios, que leo, si no todos, casi todos, pero sobre todo muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por vuestros comentarios, por vuestros likes, y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.